2024 y sí, este año tienes que pagar impuestos. Y no te lo digo con intención de asustarte, por el contrario, de prevención, para que no te llegue o una multa o te coja por sorpresa. Y el día de hoy tengo un invitado excepcional, José Alejandro, quien es fundador y CEO de actualmente una empresa que te acompaña en temas de tributación, GroupCont. Alejo, ¿cómo vamos? Gracias, Martín, muy bien. ¿Cómo te trata el 2024? Bien, ¿sabes? Gracias a Dios, muy bien. Mucho trabajo. Eso está bien, ¿no? Así es. Bien, pues como te decía, hay muchos temas que se deben abarcar y sobre todo porque sabemos que actualmente hay una figura que está llamando la atención de las redes sociales y es conocido en el bajo mundo como Mr. Taxes and Customs. Y pues es Luis Alejandro creo que es, o Luis Reyes, Gracias. quien es el director de la DIAN. Y a raíz de eso, muchas personas se han visto interesadas en toda esta temática. Por eso el Correcto. día de hoy quiero realizarte 15 preguntas muy puntuales, en donde vamos a estar hablando desde temas como persona natural, persona jurídica y las implicaciones que esto tiene. Súper. Vamos con lo Vamos a darle. mansalva. A ver Vamos a si darle. responde todas perfectas y al final se lleva una pizza, como dicen por ahí. Con eso es con la más importante, la que me llevó a ti en un principio, y es en qué momento uno como persona natural debe buscar la opción de convertirse en persona jurídica y constituir empresa. Súper. Digamos que el momento lo determinan los ingresos, ¿sí? Cuando llegaste a nosotros lo primero que valíamos es, bueno, ¿cuánto estás moviendo mensualmente? Con esto nos puede ayudar a determinar realmente qué tan cerca estás de todas las obligaciones que tiene una persona natural que supera ciertos ingresos. Hablemoslo de, nosotros recomendamos siempre que si superas 3 millones de pesos mensuales, no de salario, sino de ingresos como emprendedor, como un prestador de servicios, freelancer y demás, o de empleado y otros adicionales, pensar en la figura de persona jurídica, porque literalmente el costo de impuestos y las cargas son mucho menor, lo que obviamente es un comentario un poco impopular entre muchos contadores. Muchos dicen como no, esto es mucha más carga, mejor que ese como persona natural, pero nosotros pensamos todo lo contrario y obviamente pues la experiencia nos ha ayudado a demostrar lo que así es. De hecho, casualmente, hace aproximadamente unos 3 4 meses incurrí en un debate con un usuario en Twitter, quien al compartir el video de GroupCont, pues que subí recomendando sus servicios, decía que en realidad era mala idea pasarse a persona jurídica y pues constituir una empresa porque tenía más costos. ¿Cuáles en temas puntuales podrían significar esos más costos? ¿Qué pagaría, digamos, si yo supero en los topes como Ujú. persona natural, los mínimos, versus lo que hiciera en una empresa como persona jurídica? ¿Qué implica eso? ¿Qué costos tiene este versus empresa? Listo, digamos que si hablamos de una persona natural, pues una persona natural se dice que no tiene tantas obligaciones, que pertenece a un régimen que se llama régimen simplificado y que digamos que puede ir como más tranquilo por la vida con el tema de sus ingresos. Pero es que esa persona natural está supeditada a no tener que declarar renta. Si una persona natural ya está obligada a declarar renta, digamos que es mucho más visible, ¿cierto? Y se crean nuevas entidades que regulan este proceso, ¿sí? Digamos que es algo que a veces por desconocimiento solo se piensa en la parte tributaria, ¿sí? Y obviamente pues es importante. Sin embargo, la parte tributaria no es como si tú quieres o no quieres, es si tú superaste X topes, pagas, ya, seas persona natural, seas persona jurídica. Entonces digamos que muchas veces nos limitamos a pensar en que no, si la persona está moviendo X ingresos, mueve un negocio muy básico en teoría, no debería estar pagando como persona jurídica, no debería estar siendo persona natural. Pero cuando ponemos a evaluar los topes, estamos hablando de 50 millones de pesos, un poco más este año para declaración de renta, ya estás en los ojos de la DIAN. Y estar en la mira de la DIAN básicamente es pagar renta, ¿sí? Si superas los topes posteriores a pagar un IVA, a pagar una industria y comercio, ¿sí? Como persona natural y como persona jurídica es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que como persona natural tienes una entidad de encima que te vigila, que es más fuerte que la DIAN, que se llama la UGPP, y que regula que tú estés cotizando sobre el 40% de los ingresos. Ahí, eso es algo que no dicen. Y muchas veces cuando dicen, bueno, el tema de impuestos es muy duro, pues que la parte de seguridad social es peor, ¿sí? Que tú pasas tu cuenta de cobro, pasas tu factura y te dicen, venga, pero necesito que me pases su seguridad social sobre el 40% de eso, y tú, no tenía contemplado ese pago, y puede llegar a ser un 30% de lo que estás generando. Entonces ahí es donde se vuelve como una discusión de decir, ¿es mejor ser persona natural o persona jurídica? Hablando tributariamente, los dos pueden llegar a ser lo mismo, con la diferencia de que uno va a tener la UGPP encima y el otro no. Entonces, obviamente, si hablamos de a un nivel de ingresos, va a salir muchísimo mejor ser persona jurídica. Pues vea, usted mismo lo mencionó. Realmente mi causal número uno para buscarlos a ustedes y quien llegué por la recomendación de Michelet fue a raíz de eso. Yo estaba como persona natural
mamado, físicamente mamado, de que todos los meses me llegara el momento donde tuviera que pagar seguridad social, en donde además de que me tocaba pagar seguridad social, hay un tema que a mí me causa mucha curiosidad, de pronto usted tiene la respuesta, y es, ¿por qué como persona natural, cuando yo envío, ojo, si no estoy empleado, sino que soy como independiente y envío prestación de servicios o un contrato, debo pagar la seguridad social en el momento que envío el contrato? O sea, al final de cuentas a mí ese dinero no me está entrando. Ujú. ¿Por qué funciona así? ¿Qué Claro. implicaciones tiene o cuál es la razón? Digamos que básicamente es que quien te contrata tiene una obligación de poder, de hacer una revisión previa para que te pueda pagar, en la cual tiene que verificar que tú tengas seguridad social. Si esa persona no lo hace, estaría incumpliendo una norma tributaria que hace que él no se pueda deducir ese costo que te está pagando. Entonces, literal, a él se le van a subir los impuestos, ¿sí? Entonces, digamos que la normatividad está muy bien pensada de tal manera de que, listo, a ti no te pueden presionar tan fácil porque de pronto no eres tan visible, de pronto no generas tantos movimientos, pero a la empresa que te va a pagar la vigilan y le dicen como si usted paga sin revisar todos los requisitos de ley, sin hacer cumplir toda esta persona, usted responde por un 35% adicional. Entonces, al encontrarte con que la empresa se ve obligada a revisar la seguridad social, pues obviamente siempre te la va a pedir, porque ellos no van a hacer como, no, yo respondo entonces por él, yo meto las manos al fuego por él, pago más impuestos para que él no tenga que cumplir. Entonces, por eso siempre se pide la seguridad social anticipada, porque obviamente también después buscarte va a ser muy difícil de decir, pásame la cuenta de cobro, listo, te la pago y después tráeme la seguridad social. Si no tengo alguna condición en la cual te obligo, posiblemente el contratista se pierda, ya no aparezca y no pague su seguridad social, pues que sabemos que es un dinero que siempre, obviamente a veces ni se contempla para el momento de cobrar y cuando te toca pagarlo dices como, oh, me Claro. cuesta. Bueno, continuando con un poquito desde la perspectiva de persona natural, GroupCont también tiene la posibilidad, porque actualmente pues mis servicios son como persona jurídica, de solucionar los problemas o pues de hacer todo el proceso de declaración de impuestos como persona natural con ustedes. Sí, claro, digamos que nosotros ofrecemos una asesoría muy completa desde la parte tributaria, donde evaluamos cuáles son esas obligaciones que tienes que cumplir, ¿cierto? Pero digamos que no es solamente ir a presentarte tu declaración de renta, sino es evaluar, bueno, ¿te conviene ser persona natural o te conviene ser persona jurídica? Claro, nos llegan muchas personas que no les conviene ser persona jurídica o que son empleados y toca el tema de su renta y no tienen opción. Pero siempre, siempre buscaremos la mejor forma tributaria o la mejor forma de tributar impuestos en Colombia, porque digamos que esa es una de las labores. La labor del contador no es solamente como presentar impuestos y ya, sino simplemente sino llevar a decir, venga, ¿qué es lo que más le conviene a mi cliente? ¿Cierto? ¿Por dónde pagaría menos impuestos? ¿Sí? Obviamente la realidad, y la misma DIAN lo dice, cada año la DIAN emite comunicados donde le dice, formalícese y pague menos impuestos, o cámbiese a este régimen y pague menos impuestos. La DIAN sabe, y obviamente todo este tema lo que busca es que pagues menos impuestos. Usted lo acaba de mencionar, José, y es ¿qué significa todas esas temáticas de régimen simple, régimen simplificado, régimen común, régimen... Hay miles. ¿Qué significa eso? Y además le agrego esta pregunta que me parece tan importante. Cuando yo decido pasar de persona natural a persona jurídica, que esto viene con un acompañamiento, ya resolveremos esas dudas. ¿Qué implicaciones tengo yo como persona? Pues como el gerente, como el CEO, como el Ujú. encargado de todo el tema de contaduría de mi empresa. Listo. Entonces, bueno, digamos que cuando hablamos de régimen, podemos como limitar el proceso a tres regímenes directos en Colombia. Uno que se llama régimen simplificado, que cambió el nombre a no responsable de IVA. Uno que se llama régimen común, que cambió el nombre a responsable de IVA. Y uno que se llama régimen simple de tributación. ¿Sí? Básicamente es como el modo de configuración que le quieras brindar a tu modelo de negocio con el fin de que desde el primer momento sepas cuántos impuestos pagar, ¿sí? Muchas veces hemos visto como muchos empresarios, creadores de contenido, influencers y demás, que cogen y elaboran todo su modelo de negocio y le contratan a la persona para hacer el logo, ¿sí? Y contratan a la persona para hacer muchos temas de su empresa. Pero lo primero que debería mirar sería, bueno, ¿y el tema tributario qué? ¿Sí? Para saber si cobro o si estoy literalmente trabajando 100% para la DIAN, ¿cierto? Porque puede pasar. Entonces, en estos regímenes uno evalúa y dice, venga, ¿cuál es la figura de impuestos? ¿Cuánto pagar? ¿Sí? Las desventajas del régimen simplificado, que es la persona natural, es que en teoría no estás obligado a llevar contabilidad. Pero ese no llevar literal es un riesgo, porque en cualquier momento puedes superar topes y ya automáticamente estás obligado y automáticamente estás obligado a pagar impuestos y no los cobraste. Entonces cuando hablamos de este régimen siempre vemos como esa complicación, ¿sí? Y no es muy recomendable, sobre todo en que si tú te sientas a planear un negocio, uno no planea un negocio para no vender, ¿sí? Yo Obvio. les he dicho a mis clientes como muy complejo que un contador te diga como trate de evitar al máximo a la DIAN, porque es literal decirle trate de no vender.
trate de ocultarse el máximo y que no compre su producto. Yo digo, nadie saca un producto para eso, ¿cierto? Pues, Entonces, cuando uno piensa en ese proceso, al ser persona jurídica, se crea un tercero que va a tener unas responsabilidades muy claras, que va a responder por el tema de impuestos y que va a ayudar a que tú sepas claramente cuánto cobrar, desde ese modelo ya sabes cuánto cobrar, y te quita una responsabilidad encima, ¿sí? Hoy en día muchos empresarios, ¿qué hacen? Crean la empresa es la que recibe absolutamente todos los ingresos, tiene absolutamente todos los movimientos y tú entras a ser empleado de tu empresa, manejando un nivel salarial de acuerdo a lo que tú requieras, pero la empresa es la que hace todo el pago de impuestos, las responsabilidades y demás. Y te quitas como esa carga de encima, ¿sí? Porque literalmente en este momento, quien más va a pagar impuestos en Colombia es la persona natural, versus lo que se creía que era la persona jurídica, no es real. ¿Sí? La realidad es que la persona natural va a pagar muchos más impuestos que la persona jurídica. José, dentro de esa misma pregunta y es, si yo tengo un negocio pequeño y quiero empezar, quiero pues, pasar de persona natural a persona jurídica, ¿qué debo hacer? Más o menos, ¿cuánto me cuesta constituir una empresa? ¿Debo tener sí o sí un logo, un logotipo, un nombre, todo? ¿O qué es lo mínimo que debo tener para hacer ese proceso? Digamos que para constituirse en Colombia cada vez es más fácil, ¿sí? Los procesos ante Cámara de Comercio son mucho más sencillos. Sin embargo, obviamente siempre se debe contar como con una asesoría previa para poder saber qué tipo de empresa vas a crear, ¿cierto? En qué régimen la vas a incluir para saber qué impuestos pagar, ¿sí? Actualmente una persona jurídica en Colombia se puede estar creando con 300.000 pesos, incluido honorarios de abogado y honorarios de la Cámara de Comercio, ¿sí? Desde ese valor. Pero digamos que ahí es donde se evalúa, bueno, qué tipo de empresa vas a crear y en qué régimen vas a estar para saber tributariamente cómo va a funcionar tu modelo de negocio, ¿sí? Si tu producto te es rentable o no, también hay que mirar el tema de los impuestos. Pues sí, una cosas que uno va aprendiendo ahí a medida que va creciendo y es, ¿cuántos, o sea, digamos, para mi caso, que fue, digamos, influenciador, decías tú que si uno es un solo socio o si son varios, hay un costo diferente ante la Cámara de Comercio? ¿Cuáles son esos costos? Correcto, digamos que partir de la idea de que existe una entidad que es la que se encarga como de regular los empresarios en Colombia, que es la Cámara de Comercio, regula un registro, ellos cobran por cada registro que tengan que hacer, ¿sí? Cuando es un único socio, ellos plasman en ese certificado un ítem que dice único socio o entidad controlante. Ellos por colocar eso cobran como 150.000 pesos, ¿sí? Entonces como literalmente es como, venga, como nos toca hacer un procesito más allá, cobremos por eso, ¿sí? Y lo están haciendo y ahorita hoy en día lo cobran y sale más costoso, pero literal es porque es un registro adicional que hay que hacer en la empresa para que sea visible para el mundo de que esta empresa tiene una entidad controlante o una persona que controla esta empresa. ¿Eso tiene en el momento de tributación o de impuestos o a futuro alguna implicación que sea un solo socio versus múltiples socios? Digamos que en la realidad depende del modelo de cuando termine la empresa su modelo de utilidades y demás, pues quien lo va a recibir va a ser toda la persona. La empresa pues obviamente queda de una manera dentro del patrimonio de la misma persona y que es visible. Pero al fin y al cabo, sea visible o no, igual la empresa entra dentro del patrimonio. La única diferencia es que va a hacer que sea visible ante todo el mundo de que esa empresa tiene un único socio. Teniendo en cuenta que, pues, el común denominador, o bueno, hablo yo desde lo que me sucede a mí, desde lo que muchos vivimos, ustedes como contadores en realidad son una figura a la que la mayoría de personas les temen, porque al final de cuentas siempre va a pasar que uno va al contador por miedo a no ser multado. ¿Qué se siente para ustedes y más teniendo, digamos que una empresa que asesora más de 130 empresas a nivel nacional? ¿Qué se siente ustedes tener que buscar siempre a su cliente y decirle, vea, esto es lo que usted debería estar pagando? Porque al final de cuentas creo yo que siempre termina sucediendo como, me están cobrando más o estoy pagando más o como uno le explica a los clientes que en realidad eso que usted le está recomendando que pague es lo adecuado, no lo es. ¿Hay forma de saber si uno está haciendo bien o no? Claro, digamos que ese es uno de nuestros mayores retos, ¿sí? Actualmente nuestros mayores retos es la educación, formar a las personas para que entiendan que no se pueden quedar como con el comentario del contador amigo, familiar y demás que le dice, uy, trate de evitar al máximo ser persona jurídica o trate de evitar al máximo la DIAN, cuando pues esa no es la realidad, usted al contrario, tiene que buscar la DIAN y decirle, venga, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Y cuánto cobrar? ¿Cierto? Entonces el enfoque, lo que nosotros buscamos y hemos tratado de comenzar a generar mucho contenido sobre eso es, venga, deje el miedo de pensar que, o sea, es que muchas veces muchas veces la gente cree que dice como, no, es que apenas mi informe o apenas mi contador sepa, voy a exponer ante la DIAN y me generan los impuestos y me generan las multas. No,
al contrario, ¿sí? Lo que buscamos nosotros es evitar que llegue a eso, ¿sí? Porque hoy en día hay mucha gente que crea empresa y dice, bueno, como no muevo ingresos, no muevo nada, no tengo que presentar nada. Y no, te estás ganando multas porque así tengas que presentar algunos impuestos en cero, lo tienes que hacer. Entonces, digamos que este tema lo que más buscamos es, venga, desvirtúe esa idea de que tiene de que si voy al contador es porque realmente ya me tocó por pagar impuestos. No, búsquenos con el fin de que pues, podamos orientar y decir cuándo y qué alerta tener en cuenta, ¿sí? Como hablamos de cualquier alerta, de cualquier tema en el que generemos, si sabemos que tenemos unas fechas o unos topes, le decimos, venga, y nosotros lo hemos hecho, muchas veces le decimos al cliente, todavía no es el momento de que vengas con nosotros, pero apenas pasen estas circunstancias nos buscas. Apenas tengas más de 3 millones de ingresos, apenas comiencen a contratarte personas jurídicas y apenas tengas también la idea de emprender fuerte, ¿sí? Porque literalmente uno cuando dice voy a emprender fuerte, voy a lanzarme duro al mercado, tiene que pensar en la parte de impuestos para no llegar a después reventarse con el tema y decir, no, me tocó cerrar porque no me dio para pagar impuestos. Alejo, ¿cuál es para ustedes la situación más difícil de manejar? O sea, ¿les ha pasado que alguna vez llega una empresa o una persona natural con una situación que ustedes digan, nos toca revisarla? Porque, por ejemplo, hemos visto casos, si no, no olvidemos en el 2023, la influencer, que bien es muy polémica, salió a decir que su contador la había hecho mal y que ahora debía 100 millones de pesos, que porque declaró mal. ¿Cuál es ese caso que usted recuerda que diga, uy, no, este sí fue el equivocado? Bueno, digamos que nosotros hemos tenido, pues hemos logrado una trayectoria bastante interesante. Hoy en día tenemos más de 240 clientes, que ha sido algo súper chévere en este caminar. Sin embargo, sí tengo hasta un caso muy recordado de un chico que llegó con nosotros y en una asesoría le estábamos brindando y el chico estaba haciendo pauta, estaba haciendo pauta con Facebook y él me decía, oiga, qué bacano que al hacer pauta por medio de la empresa y colocar el NID de la empresa, ya no me cobran IVA. Entonces yo no pago IVA, genial. Y el chico estaba súper feliz. Yo le decía, no, no es así, no es que no pagues IVA, es que tú estás haciendo una retención del 100% de ese IVA y se lo tienes que dar a la DIAN, completico. El IVA, si pautas 10 millones, 1.900.000 se lo tienes que pagar en un formulario de la DIAN. El chico, no, ¿cómo así? Yo, sí, claro, es un proceso en el que tienes que generar esta obligación. Y digamos que fue muy complejo el chico que yo le decía, me decía, bueno, ¿y qué pasa si no lo hago? Yo, pues literalmente te estás quedando con un IVA, ¿sí? ¿Qué es quedarse con un IVA? Literal es meterle la mano al bolsillo a la DIAN y meter todo tu bolsillo. Pues, ¿qué se considera eso? Pues un delito, ¿sí? Que pues puede dar cárcel. Y el chico literal terminamos la reunión y salió publicando por redes sociales que yo le estaba vendiendo con miedo, que nunca vendiéramos con miedo. Yo decía, ah, qué duro que la persona en vez de decir, venga, me están dando la asesoría para entender la realidad y la gravedad de mi asunto, y no, simplemente no, me están vendiendo con miedo, nunca vendan con miedo. Y yo, no, pues es que yo no estaba vendiendo miedo, le estaba vendiendo la realidad del error que estaba cometiendo, ¿sí? Ese fue un caso que me pareció muy curioso y ver cómo ese proceso de pronto de ignorar ese tema te lleva a simplemente decir como, muchos dicen como, ah, hagámonos los locos y no, este man está loco, no le pongamos cuidado. Pues es que, bueno, puede que sí, pero cuando llegue la Diana y te pregunte lo mismo, ¿qué le vas a decir? Usted lo pone porque tal cual, o sea, no voy a decir mentiras. Cuando yo les empecé a buscar a ustedes, vino porque uno de mis socios dentro de mis empresas me dijo, necesitamos sí o sí un contador o nos va a llegar la DIAN y nos va a multar. Y yo, claro que nos va a multar, claro. Cuando llegó el mensaje de la DIAN como, hola, ustedes no van y nosotros, uy, ¿cómo así? Frente a eso, algo que yo descubrí el año pasado después de constituirme como persona jurídica y es dentro del régimen simple, también están las empresas que son SAS y las empresas que son SA. ¿Qué diferencia tiene eso? Porque hay empresas que son SA. Hay otras aparte de .SA, SSS. ¿Qué significa todo eso? Listo. Digamos que ahí ya nos metemos a un régimen ya más jurídico y ese se llama el régimen societario, o sea, ¿qué tipo de sociedad manejas? En este momento en Colombia, o las que puedan existir, existían muchísimas y se utilizaban muchas, pero todas eran pensadas en la cantidad de socios, ¿sí? Una sociedad anónima no se puede determinar con un único socio, tienen que ser varios socios. Una sociedad limitada, digamos que en sus condiciones. Pero a partir de que salió la SAS, una sociedad por acciones simplificada, si miramos en Colombia, un porcentaje altísimo son SAS. Primero porque no tiene límite de socios, tampoco tiene mínimo de socios y digamos que dentro de su objeto social o lo que se dedican, pueden decir simplemente cualquier actividad o objeto lícito en Colombia. Tú hoy puedes crear una empresa de creación de contenido, pero puedes vender zapatos, puedes vender lo que quieras. Y lo puedes hacer si tienes una actividad económica. Antes era mucho más cerrado. ¿Sí? Literalmente te decían, no, tiene que ir a hacer una reforma estatutaria para poder siquiera afiliarse a la ARL.
Y entonces digamos que lo que hizo la SAS fue flexibilizar un poco el tema. ¿Pero qué es? Un régimen de cómo es la sociedad, cuáles son las reglas internas de la sociedad, quién responde, ¿cierto? Hoy en día, digamos, hay empresas que por obligación tienen que ser limitadas, porque el representante legal entra a responder también con su patrimonio, ¿sí? Entonces digamos que comienzan como unos temas de reglas dependiendo también qué sector. Si hablamos ahorita en este momento, en todos los sectores general va a aplicar la SAS, salvo que la empresa que te contrate diga, no, necesito que sea una limitada. Ya, pues, interesante. Y frente a temas, dices que esto es un tema jurídico. ¿Significa entonces también que, no sé, la tributación es diferente para una SA a una SAS o... Si hablamos de tributación en sí es lo mismo, depende del tamaño de la empresa, donde entra a cambiar el modelo de tributación. Pero si hablamos de tributación y de rango de impuestos, es exactamente lo mismo. Frente a, digamos que a los regímenes que ya los habías explicado y que, pues, digamos que ya lo tenemos un poco más claro, también explicamos un poco también que el régimen simple tiene que estar reportándole a la DIAN cada 2 meses. Ujú. ¿Qué diferencia tienen otros? Listo. O sea, ¿qué ventajas tiene eso frente A los otros a los regímenes. otros Al otro regímenes? régimen. Digamos que hay un régimen simplificado que no reporta nada, salvo la renta, ¿cierto? Que no es el más conveniente, pero puede llegar a pasar que se maneje ahí y posteriormente solo haga una declaración anual, ya, declaración de renta. Existe el régimen común o régimen no responsable de IVA, que tiene que hacer presentaciones mensuales, bimensuales, cuatrimestrales y anuales, ¿sí? Ok. Depende de lo que venda, de que si vende sin IVA o vende con IVA, si su producto está grabado o no, y depende de las ventas del mes, ¿sí? Entonces digamos que hay unos que presentan mensual y es una cantidad de cosas mucho más engorrosas. Claro, yo le digo a un cliente, no, es que tienes que crearte como persona jurídica y a partir de ahora tienes que hacer retención a la fuente, tienes que hacer autorretención, tienes que cobrar IVA, tienes que pagar IVA, tienes que declarar renta, tienes que presentar información exógena, tienes que presentar industria y comercio, son muchas cosas y dice como, venga, ¿qué es esto? Cuando crearon el régimen simple de tributación lo que buscaron es, venga, es un régimen simple, ¿sí? Donde tú simplemente, ¿qué haces? Pagas todos los impuestos que te puedo decir, pero en una sola presentación cada 2 meses. Se llama un anticipo, ¿sí? Y apenas termine ese periodo contable o periodo tributario, un año, tienes que presentar dos declaraciones, una anual de IVA y una anual de renta, que se denomina declaración anual consolidada. Digamos que ¿cuál es la ventaja? Que tú tienes como cada 2 meses ese margen de los ingresos que vas generando, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. O sea, no es que se presenten cada 2 meses, porque inclusive el calendario tributario del régimen simple es muy raro, comienza a pagar impuestos desde el mes de mayo, pero en el mes de mayo pagas enero, febrero. Entonces, lo que es cada 2 meses es los periodos que se toman en cuenta para presentar impuestos. Yo estaba esperando ahorita en abril pagar y decía, ¿cuándo voy a pagarle el IVA de...? Eso es una discusión también, José, que digamos yo me enfrenté frente a este dilema. Y es uno al final de cuentas lo mismo que estaba contando el joven con los impuestos al pagar en Facebook. Y eso significa que entonces yo mensualmente tengo que tener una reserva o tenerle un traqueo a cuánto IVA he vendido y pues no gastarme ese dinero, no hacerlo nada y básicamente eso significa que tengo un dinero quieto. Exacto. Digamos que partiendo de un tema que es que hay mucha gente que dice, no, es que me tocó pagar un poco de impuestos y este contador está terrible que me hizo pagar una cantidad de impuestos. Cuando nos han llegado a consultoría y vamos y revisamos y decimos, ven, es que estás pagando IVA. Por eso es un poco de plata que me toca pagar, no porque es que el IVA no es tuyo, ¿sí? Tú dices, tú cobras hasta aquí y la DIAN te pide un favor obligado de recaudarle un 19% para ellos, ¿cierto? Pero es que lo más bacano de este 19% es que cuando tú entras a manejar el modelo dices como, wow, sirve. Porque claro, tienes que decirle al cliente, ven, te tengo que cobrar más IVA, ¿sí? Te tengo que cobrar el IVA. Puede que el cliente diga, no hay problema, porque yo también pago IVA, entonces lo que te pago lo descuento, no tengo problema. Pero tú tienes una gran ventaja, de que si tú en tu producto o en tu servicio, en el servicio que brindes, pagas, compras ciertas cosas que tienen IVA, te puedes deducir ese IVA y eso hace que esos insumos, esas cosas que comprabas, te van a salir 19% más económicas, ¿sí? Por el hecho de hacerle ese favor obligado a la DIAN, ¿sí? Claro, si nos hablamos de un marco en el que tú pagas, compras, gastos y demás, todo de la empresa, toda la actividad económica, y al final del proceso pues simplemente no recobrabas nada de IVA, pero cuando comienzas a cobrarlo dices, listo, tengo una cajita donde debería, pues un banco obviamente, pero en el banco ir guardando lo del IVA. Cobré 10 millones más IVA, ese 1.900.000 voy y lo guardo porque eso es de la DIAN, ¿sí? Le estoy haciendo un favor obligado a la DIAN, voy y lo guardo. Pero cuando llegue el momento de pagar el IVA, tú le vas a decir a la DIAN, listo, señores DIAN, recaudé 1.900.000. Ah, pero venga, señores DIAN, yo tuve que pagar todos estos insumos para mi empresa, todo lo relacionado, y dentro de este proceso pagué otro 1.900.000 también. Entonces, ¿qué le pago a la DIAN? Pues nada, porque ya lo pagué, ¿cierto? Entonces, la forma de compensación de impuestos. Sin embargo, la regla general de nuestra mente debe ser, el IVA no es mío, el IVA es de la DIAN.
¿cierto? Y ahí partiendo de eso, literalmente, por ser juicioso con el IVA, cuando te des cuenta que lo vas a pagar, te descontaste y dices, wow, esto que me valía 10 millones, ya no me vale 10 porque logré compensar el IVA. Bueno, últimas tres preguntas porque tampoco queremos alargar. Igualmente para futuros, si ustedes quieren tener más otro espacio con Alejandro y poder resolver más de sus dudas, déjenla en la casilla aquí de comentarios y más adelante haremos otro contenido. Dentro de, digamos que el espacio de persona jurídica y persona natural, uno de los grandes beneficios que lo hemos mencionado anteriormente es como persona natural yo siempre tengo que estar pagando seguridad social. ¿Qué significa o qué beneficio tiene para un influenciador, como lo habíamos dicho, ingresar al mundo de persona jurídica y pues incluirse como parte de empleado de la empresa para así hacer todo este proceso? ¿Qué diferencias tiene uno como persona natural y otro como persona jurídica el tema de Listo. seguridad social? Listo, digamos la gran diferencia es que cuando tú inicias en el mundo de ser persona natural independiente, la seguridad social va sobre el 40% de tus ingresos. Pero tú no puedes decir este mes a la entidad, como no tuve ingresos, no te pago nada. No, la entidad de salud y pensión va a esperar su plata. Por el porcentaje quizás más económico, pero no va a ser nada menos del mínimo. O sea que si tú ganaste cero, igual tienes que cotizar sobre 1.300.000. Nada hay que hacer, ¿cierto? Entonces sí o sí tienes esa obligación, ¿sí? Y tú puede que dures 10 meses sin trabajar, pero si estás en seguridad social tienes que pagarlo. Llega un momento de una factura, listo, cobraste, pero si tú acumulas, dices, no, pues que pagué más en seguridad social que lo que me gané en este contrato, ¿sí? Entonces, cuando miramos la persona jurídica, no estás obligado a contratarte, ¿cierto? La persona jurídica no está obligada a tener empleados, ¿sí? No es una obligación. ¿Y qué hace eso? Pues que obviamente no genere esa obligación mensual. Sin embargo, en el régimen simple de tributación hay algo muy chévere y es que todo lo que tú actualmente pagas de pensión, que si hablamos de un salario mínimo, estamos hablando sobre 150.000 pesos en solo pensión, hablemos de que ese valor literal lo vas a poder descontar de impuestos, ¿sí? Ok. Entonces el régimen simple es muy chévere porque tú puedes decir como, bueno, ¿cómo voy con la DIAN? Y la DIAN te dice, vamos por el 1,6%. ¿Listo? Lo que vayas a vender, a mí me compartes el 1,6%. Listo. Yo le digo, señores DIAN, 1,6%. Pero la DIAN te dice, venga, pero todo lo que pague de su pensión, el 12% del pago Total, sí. de ese total, de esa base, digamos la base del 12%, te la puedes descontar de impuestos. Entonces, literalmente yo tengo clientes que vienen pagando cero impuestos debido a esa figura. ¿Por qué? Porque están como empleados, entonces dicen casi no, es que casi tengo 10 millones libres de impuestos de renta. De renta. Y sí, sin problema. ¿Por qué? Por lo que pagas de pensión. Y adicionalmente contratas a otra persona para tu empresa, ya tienes otros 10 millones más, y así, ¿cierto? Obviamente hay unos límites, ¿sí? Pero para hablando del 98.5% de empresarios en Colombia, es el mejor régimen. Vea, pues datos que no sabíamos y que conocimos. Esa es una pregunta literalmente pensada para que se vuelva viral en TikTok o en Instagram y es, ¿cuál es la mejor caja de compensación y qué son las cajas de compensación y qué beneficios tienen una persona empleada al estar inscrita en estas cajas de compensación que igualmente pagamos? Exacto. Digamos que ahí hay un tema muy chévere y es que cuando tú estás como independiente, tienes la obligación de pagar el 28.5% sobre tus ingresos, ¿cierto? O sea, si tú haces desde 2 millones de pesos, el 28.5, 12.5 de salud y 16 de pensión. Si quieres pagar caja de compensación, son otro 4% o 1%, que ya es como adicional. Como empleado es obligatorio pagar caja de compensación. Pues entonces, espere, pausa, porque ahí me deja una duda y es, eso significaría que entonces la mayoría, o sea, la caja de compensación para las personas independientes no es una obligación. No es una obligación, Ah. es una O sea, adicional. yo nunca tuve caja de compensación en el 2023. Exacto. Entonces, Y mira que las cajas de compensación tienen algo muy chévere. Es que primero, si ya nos vamos a persona jurídica, perdón, a empleado, tienes obligación de que pagarte caja de compensación o que te paguen caja de compensación. Pero si hablamos de los aportes que hace una empresa, son más o menos del 26% versus el 28.5%, pero en este 26% ya está incluida la caja de compensación y la ARL. En este 28.5 no. Entonces, es decir, tú tienes la opción de que en vez de ser persona natural, independiente y pagar solo salud y pensión, seas persona jurídica, te afilies como empleado y adicional dentro de ese proceso pagues caja de compensación. ¿Qué beneficia la caja de compensación? Primero, pues que tienen un tema bastante interesante en el país, en el que podamos acceder a diferentes temas, servicios, temas, digamos, recreativos, ¿sí? Hay temas de que nosotros tenemos clientes que tienen hijos y pagan de aporte el 4%, es decir, como estamos hablando de, si fuera el 10% serían 130.000 pesos, estamos hablando menos de 100.000 pesos, pero literalmente tienen derecho a un subsidio por sus hijos. Entonces a veces pagan
pagan X peso y reciben 2, 3 X pesos por subsidio de sus hijos. Entonces la caja de compensación beneficia mucho. Y ahí lo que te digo, si tú vas y miras el gimnasio con caja de compensación sale mejor. Ajá. Las piscinas son mejores las de caja de compensación. Obviamente si me preguntas cuál es la que yo prefiero en Bogotá, por lo menos, porque las cajas de compensación es por ciudades, ¿cierto? En Bogotá, Compensar. Compensar tiene muy buenas sedes de cajas de compensación, donde uno puede llegar y decir, venga, lo que pago en caja de compensación lo veo retribuido en una buena sede, en un lugar chévere para almorzar, en un lugar chévere para recreación, las piscinas, ¿sí? Las clases son mucho más económicas de los cursos que ofrecen. Entonces, digamos que yo siempre he tenido un tema de decir, y yo sé que es muy polémico, y decir como en Colombia existe algo que se llama la Cámara de Comercio de Bogotá y la cajas de compensación. Las cajas de compensación retribuyen todos los temas de que tú pagues como empleado. Son dos cosas totalmente diferentes, pero te retribuyen algo. Una Cámara de Comercio, lastimosamente, ¿qué hace? Pues te da un certificado y ya. Si tú quieres un curso, quieres acceder a algo, dicen súper, pero te cobran. Entonces, como, pues no tienen un beneficio. Y la última pregunta, José, pues después la extenderemos más, dependiendo de qué también le va este video y qué tantas preguntas hacen, y es, ¿qué considera usted que, bueno, pues sabemos que este año, al parecer, los impuestos van a seguir creciendo, pero ¿qué opina usted de que cada vez haya más tributación para la persona natural? ¿Está de acuerdo que las personas naturales cada vez tengan que pagar más? ¿Cuál es su posición y qué cree que va a pasar a futuro? Ujú. Digamos que es un tema que ya se debe venir. El tema de la persona natural es como, ¿de dónde? O sea, el Estado entra en un tema duro y decir, venga, ¿de dónde agarro? ¿A quién busco? ¿Sí? Si comienzo a atacar a las empresas, literalmente no afecto a una empresa, afecto a los empleados de esa empresa, afecto la materia prima que compra esa empresa, afecto muchas cosas y la economía se me puede ir mal, ¿cierto? Pero si afecto a la persona natural, que es empleado, que tiene sus ingresos y que sobre todo obviamente son ingresos altos, ¿cierto? En teoría, pues es mucho menos complejo, ¿sí? Entonces, por ende, ¿qué va a buscar la DIAN? Pues claro, nos vamos contra la persona natural, ¿sí? Y el hecho de que literal Mr. Taxes se ha vuelto tan viral y tanto tema, y literal es una estrategia de la DIAN buscando conozca las cosas, porque se va a pegar un golpe muy duro cuando llegue su renta de persona natural de este año, ¿sí? Y por eso han cerrado lugares de centros comerciales, centros de comercio de grandes denominaciones, ¿cierto? Y los han cerrado casi todos porque le están mandando un mensaje a la gente diciéndole, venga, la factura electrónica es importante porque los impuestos de las personas naturales van a ser muy altos, ¿sí? Y si tú miras, Mr. Taxes sacó un video donde habla de cuánto puede ser su renta, y él dijo, es alta, yo tengo que pagar no sé cuántos millones en renta. Claro, y cuando uno mira, dice, una renta de una persona natural, fácil, calcúlate desde así de la manera más sencilla, calcúlate que de 12 meses del año, uno es para la DIAN. Y si tú eres tranquilo con eso, pues como empleado no tienes opción. Pero como persona natural, que puede llegar a ser persona jurídica, tú dices, uy, es duro. Si te ganas 10 millones, pues 10 millones para la DIAN. Personas que hoy en día tienen salarios de 16 millones y medio, 16 millones y medio le pagan a la DIAN, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde, ¿qué van a buscar? Claramente, si yo me pongo más impositivo con los empleados, pues los empleados no tienen más opción que pagar impuestos o renunciar, ¿sí? Porque literal, yo te digo a ti como empresa, tienes que retenerle a los empleados más porcentaje. ¿Tú qué tienes opción? Pues hacerlo. Y el empleado dice, no, no quiero, pues no tengo otra opción, tengo que hacerlo. ¿Cuál sería la única opción? Pues renunciar. Y eso pues no es viable, ¿cierto? Entonces si miramos cuál sería la forma más fácil en este momento pues de la DIAN de recaudar, pues contra la persona natural. Entonces por eso sí está hablando mucho de que viene una reforma más estricta con la persona natural, buscando recaudar más impuestos a la persona natural, por eso, porque es a quien más fácil se le puede recaudar. José, ya por último, para cerrar, para que las personas los contacten a ustedes, si quisieran, digamos, que tener esta asesoría, ¿tiene algún costo esta asesoría? Ya después de que están trabajando con ustedes, ¿cuánto es el costo mensual? ¿Cómo funciona esto? Listo, bueno, digamos que nosotros tenemos unos planes, o sea, nosotros decidimos abarcar con Grutcon el 98.5 de los empresarios en Colombia, que básicamente son los microempresarios, ¿cierto? Nosotros creamos un modelo en el cual era, digamos, muy difícil llegar a unos costos de que nosotros actualmente ofrecemos. Nosotros contamos con tarifas desde 139.900 mensuales, que incluye software contable para facturar electrónicamente y llevar toda la contabilidad organizada y llevar todo el proceso, ¿sí? Esto es para personas que vendan entre 0 y 9 millones de pesos. Aplica súper bien para la cantidad de empresarios y emprendedores en Colombia que hay, que es muy alta, y que nosotros podemos ayudar a formalizar de la manera más organizada posible y que paguen menos impuestos, ¿sí? Literalmente lo que hacemos es que recibimos en una charla y decimos, venga, a usted le conviene ejecutar este proceso por esto. Se lo justificamos legalmente, contablemente. Ya cuando deciden comenzar a trabajar con nosotros, listo, ¿cuánto cobramos? 139.900 mensual, pon esos planes, y nuestros planes varían de acuerdo a las ventas, pero entonces es lo más real que la persona puede pagar. Si tú en un momento recibes fijo 5, 5, 5, bueno, nos va a pagar 139.900, pero llegó un momento, llegó una campaña, llegó un negocio, vendiste 50, bueno, quizás ese mes nos vas a pagar cerca de 600, ¿sí? Pero el siguiente mes vuelve y baja.
Entonces digamos que se vuelve muy aterrizado a tu realidad. Por eso es que hemos cogido tanta como acogida, sin hacer tanta publicidad y demás, llegar a más de 240 empresas es por eso, porque la gente dice, uy, claro, es que un contador tradicional me está cobrando 400, 500 mensuales y pues no me da, cuando no tengo ingresos, pues no me da. Con nosotros es mucho más fácil hacerlo. Bueno, pues ustedes ya saben, si les gustó este podcast y pues claramente tener de invitado a José Alejandro, por favor déjenos saber en comentarios, no olviden suscribirse y estar pendientes. Nuevamente, muchísimas gracias por este espacio, José, y Gracias, pues seguiremos Mateo. trabajando en un futuro. Hasta luego.